Hola, buenas noches. Por estos días ha sido noticia las curules de las víctimas, algunos reparos por parte del gobierno y también un conflicto jurídico alrededor de ellas. Y es noticia porque justo en esta coyuntura se está hablando de ciertas posturas del gobierno nacional frente al proceso de paz. Recordarán ustedes lo que pasó ayer con la ministra del Interior, que dijo una frase que dio mucho de qué hablar en las últimas horas, cuando dijo que este proceso era semifallido. Dice ella por cuenta de las FARC. Doctor Guillermo Rivera, ex ministro del Interior, veedor distrital de Bogotá, gracias por estar con nosotros esta noche en El Punto. Bueno, pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece lo que dijo la ministra del Interior, que este proceso de paz era semifallido por cuenta de las FARC? Le respondo como servidor público que soy nuevamente desde el 1 de enero de este año. Hay una disposición constitucional que dice que todas las instituciones y por ende todos los servidores públicos estamos en la obligación de cumplir de buena fe el acuerdo de paz. Y esa disposición fue examinada por la Corte Constitucional y declarada ajustada a la Constitución. Luego me parece a mí que ningún servidor público podría decir que algo que es de obligatorio cumplimiento es fallido. Por el contrario, la disposición que debemos tener todos los servidores públicos es cumplir de buena fe el acuerdo de paz, y para cumplirlo no podemos asumir que es un proceso fallido, todo lo contrario, lo que hay es que trabajar de manera armónica para que ese acuerdo de paz se pueda implementar integralmente. Aquí entre nosotros, doctor Rivera, ¿no será que está como partido el gobierno frente al proceso? Porque uno ve, y hace poco teníamos aquí al doctor Archila con un discurso distinto al de la ministra del Interior. Pues yo no podría decir que eso está ocurriendo porque, pues en primer lugar, no estoy en el gobierno nacional y bueno, ya mi condición de veedor me pone algunas limitaciones en esa materia. Pero yo insisto, hay una disposición constitucional que nos obliga a todos, a los servidores del gobierno nacional, a quienes ahora somos servidores del gobierno distrital, a cumplir el acuerdo de paz. Y me parece que todas las instituciones y todas las personas que estamos al frente de ellas deberíamos sincronizarnos para trabajar por la implementación del acuerdo de paz. Me parece que ese debería ser el norte, el propósito que nos una. Desde ese punto de vista me parecen esas declaraciones bastante lamentables. A propósito de esa sincronización, hablemos un poco de las curules de paz. Escuchábamos hace poco al comisionado de paz ayer con unos reparos. ¿Por qué será que a este gobierno como que no le gustan mucho esas curules? Bueno, no lo sé. Realmente no puedo entender por qué no. Porque me parece un buen proyecto. Yo en esa discusión me desempeñé como ministro del Interior y participé activamente. Debo decir además que se dio una muy profunda deliberación en el Congreso de la República. Inicialmente el proyecto hablaba de unas curules para la paz que buscaban la representación de ciertos territorios que han sido los más afectados por la violencia durante décadas. Y en gran medida, por cuenta de los argumentos que planteó en ese debate la oposición, se transitó de curules para la paz a curules para las víctimas. Digamos que en ese entonces, quienes estábamos en el gobierno, aceptamos buena parte de los argumentos de los opositores. Y nos dijeron, bueno, esto debería ser para las víctimas y no un proceso de elección abierto en el que pudieran participar personas que no son víctimas, y para ellos existía el temor de que las propias FARC, convertidas en organización política, se pudieran un poco como apoderar de esas curules. Y con esos argumentos lo que hicimos fue modificar el texto y convertirlo en curules para las víctimas. Quien quiera, según ese texto, ser candidato en esas circunscripciones deberá acreditar ante o con certificación de la unidad de víctimas su condición de víctima. Luego son curules para las víctimas. Por eso me sorprende que el proyecto no termine de gustar. Me parece que es un proyecto que profundizaría nuestra democracia, porque las víctimas tendrían su propia representación política, ellas mismas podrían hacer oír su voz en el Congreso de la República para que garanticen sus derechos desde las diferentes instituciones, en general para participar de la deliberación nacional sobre los temas de la coyuntura, sobre las reformas que necesita el país. Me parece que es un buen proyecto. Ahora, yo le he oído decir al presidente de la República, le he oído decir al comisionado de paz, le he oído decir al consejero Archila, que quieren implementar el acuerdo. Además se lo han dicho al mundo entero, en todos los foros multilaterales lo han planteado.
Este es un proyecto de implementación del acuerdo de paz, así que me sorprende que haya voces en el gobierno que un poco dan a entender que no gusta ese proyecto o que señalen que ese proyecto estuvo mal diseñado. Por el contrario, fue un proyecto profundamente discutido y perfeccionado en el Congreso. Doctor Rivera, dice el comisionado de paz que hay 3 causas jurídicas o 2 que están por salir y que tal vez es mejor esperar esos conceptos o esas definiciones a tratar de presionar y revivirlas vía Congreso. ¿Usted qué opina? Pues digamos que esa es una decisión que corresponde al presidente del Congreso. El presidente del Congreso, vía el Código de Procedimiento Administrativo, está habilitado para revocar un acto administrativo. Todos los representantes legales de las instituciones tienen la facultad de revocar actos administrativos si encuentran razones legales para hacerlo. Sin embargo, si nos atenemos a la apreciación del Alto Comisionado para la Paz de esperar una decisión judicial, dado que hay en marcha algunas acciones judiciales, entre ellas una que yo interpuse, pues debo decir que el próximo lunes estamos citados a una audiencia de conciliación, tanto el presidente del Senado como yo, que soy el demandante, para estudiar una fórmula que ha propuesto a manera de acuerdo el propio presidente del Senado, que consiste justamente en la revocatoria directa. Ahora, si ese acuerdo se llega a dar, pues se daría en sede judicial, luego cobraría los mismos efectos que tendría una sentencia, porque el hecho de que se dé en un estrado judicial significa que los compromisos pues deben cumplirse, porque fue ante un juez de la República, en este caso un magistrado del Consejo de Estado, en donde se daría ese acuerdo. Pero eso es una muy buena noticia para las víctimas. Por supuesto, es una gran noticia. Pero, doctor Rivera, en ese orden de ideas, ¿por qué será que el gobierno entonces está tan reticente? Y quiero ir más allá. ¿Esa reticencia, antes oposición, hoy partido del gobierno, es nueva o viene de tiempo atrás? Bueno, el partido de gobierno en el periodo anterior, cuando se discutió este proyecto de reforma constitucional, fue muy crítico de él. Sí. Pero fíjese usted que buena parte de esas críticas fueron recogidas en el texto del proyecto. Por eso le explicaba que antes, o mejor, al inicio de la discusión en el Congreso, ese era un proyecto que se llamaba Curules para la Paz. Y los opositores, hoy partido de gobierno, en el Congreso nos decían que esas eran en el fondo curules para las FARC y que las FARC tendrían un poco el dominio en esos territorios, así ya no estén en armas y que por cuenta... Sí, esas se las sumaban a las FARC. Exactamente, y que por cuenta de esa, digamos, presencia histórica en esas zonas, ellos iban a influir sobre el electorado y asegurarían que esas curules fuesen en realidad para ellos. ¿Y no es verdad? Mire, ya le voy a contar por qué no es verdad. Con esos argumentos que ellos presentaron, el proyecto transitó de curules para la paz a curules para las víctimas. Y quien quiera ser candidato en ellas debe acreditar su condición de víctima. Luego hasta las propias víctimas de las FARC pueden ser candidatos. Pero hay un hecho tosudo de la realidad electoral. Si usted revisa los resultados electorales de marzo del 2018, en los municipios que harían parte de esas circunscripciones especiales, las FARC fueron como partido político estruendosamente derrotadas por todos los partidos. Luego esa tesis de que en esas zonas las FARC impondrían a sus candidatos quedó absolutamente desmentida en marzo del 2018 cuando se eligió Senado y Cámara de Representantes. Por lo tanto, realmente es contraevidente decir que las FARC tienen un dominio político y que esas curules serían para ellos. Por el contrario, lo que demostraron las elecciones del 2018 es que ya estando las FARC sin armas, pues no ejercen ningún tipo de dominación y la gente se puede expresar con mayor libertad. ¿Y cómo hacemos para que esas curules no se conviertan en un fortín político, por ejemplo? Bueno, hay varios condicionantes en el texto. Por ejemplo, los partidos tradicionales no pueden inscribir candidatos, ninguno. Y cuando me ¿Así refiero, sea víctima? Así sea víctima. Me refiero a los partidos tradicionales, quizás queriendo decir todos aquellos que tengan personería jurídica, sí. Digamos, los partidos que hoy interactúan en el escenario político. No pueden presentar candidatos. Quienes hayan sido candidatos en alguna ocasión no se pueden presentar como candidatos. Solamente pueden inscribir candidatos organizaciones campesinas que tengan una antigüedad de al menos 5 años, organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas si esas zonas coinciden con territorios indígenas, y quienes se presenten como candidatos
deben haber residido al menos 3 años o haber nacido en esas zonas. Digamos que el texto está confeccionado de tal manera que realmente sean víctimas del conflicto, que sean personas de esas zonas y que las organizaciones políticas que ya tienen presencia en el Congreso pues no puedan presentarse con candidatos para esta elección que tiene pues unas condiciones muy especiales. Preguntará un ciudadano, ¿y cómo hacen para que sean equilibradas, víctimas de un lado y también víctimas del otro? No, esa es la libre competencia. Para presentarse como candidato lo puede hacer cualquier persona que acredite su condición de víctima y en la unidad de víctimas, que es la entidad que lo acredita, pues están inscritas víctimas de las FARC, del ELN, del paramilitarismo, víctimas de agentes del Estado. Luego, las víctimas competirán entre ellas mismas y creo que es legítimo que así ocurra. No hay ninguna restricción para que una víctima de las FARC o de los paramilitares o de agentes del Estado no se pueda inscribir. Todas ellas pueden inscribirse como candidatos. Usted fue gestor de este acuerdo de paz, porque estuvo en el gobierno que firmó la paz con las FARC. ¿Cuál es la importancia de que las víctimas tengan voz? Bueno, el centro del acuerdo de paz son las víctimas. Hemos hablado de que hay que garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y yo me atrevería a decir que este proyecto va un poco más allá, digamos, de esos 4 pilares que en materia de derechos les deben ser garantizados a las víctimas. Y es que además tengan su propia representación política. Es que serían 16 víctimas en la Cámara de Representantes levantando la voz por sus derechos, levantando la voz para participar de las discusiones sobre los temas de interés nacional. Además, estas zonas que representarán estas víctimas son las más afectadas por el conflicto históricamente, son las que registran los mayores niveles de pobreza. Luego es la Colombia profunda, es la Colombia que hoy no tiene representación política. Claro, mire, si usted revisa el mapa político de un departamento tan afectado por la violencia como Norte de Santander, esta circunscripción plantea un representante para la zona del Catatumbo. Hoy, en la circunscripción ordinaria de Norte de Santander, el que tiene la mayor posibilidad de hacerse elegir es el que tiene su electorado en Cúcuta o en el área metropolitana, que es la zona más poblada. Digamos, una persona que tenga presencia política en Cúcuta, pues le va a tener una gran ventaja a una persona que tenga presencia política en el Catatumbo. Luego, digamos que esa competencia es imposible. Y si usted analiza, la mayoría de los representantes a la Cámara de Norte de Santander pues son de las zonas más pobladas. Luego, los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia, electoralmente hablando, siempre van a estar en desventaja. Estas circunscripciones lo que garantizan es justamente que en esas zonas, las más afectadas por la violencia, se elija a personas que vivan allá, que hayan padecido el conflicto y que puedan realmente en el Congreso expresar lo que allá está ocurriendo y, por supuesto, plantear fórmulas de solución. O sea, más allá del acceso, es un tema de justicia. Así es, claramente. Doctor Guillermo Rivera, gracias por estar con nosotros, pero quiero preguntarle antes, ¿usted va a volver otra vez a la vida política, activa y dura? Bueno, ahora soy servidor público, además estoy en un organismo de control preventivo, yo realmente no podría opinar sobre eso. Creo ¿Y no se aburre allá, después de todo el vértigo que tuvo en el Ministerio del Interior? No, sabe que no. Creo que en esta coyuntura que está viviendo la capital de la República es muy interesante formar parte de un organismo de control. Fíjese que la ciudad tiene en estos 4 años por venir proyectos en marcha muy importantes. La ejecución del metro, la discusión del plan de ordenamiento territorial. En general, digamos, todo lo que la ciudad tiene que hacer por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, por garantizar una mejor calidad de aire para los ciudadanos. Digamos, estar haciéndole control a esas políticas en favor de los ciudadanos de Bogotá para mí resulta interesante y estoy seguro que no me voy a aburrir, por el contrario, estoy muy entusiasmado. Pero por lo menos duerme 2 horitas más. Sí, duermo más que las horas que dormía cuando era ministro del Interior, sin duda. Doctor Guillermo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Punto. No, ustedes, muchas gracias.